Primera historia. De víctima a vencedora. Una historia de justicia y venganza en el mundo corporativo. 1 y 20 años pagando a la perra de vuelta. Hace algún tiempo, fui contratado por una empresa por un CEO con el que había trabajado anteriormente en otro lugar. Era un buen amigo, así que cuando su nueva empresa no estaba logrando ventas, me buscó para unirme a la nueva. La empresa no había hecho ninguna venta en 2 años. En el primer año, el producto de software estaba en fase beta, por lo que no estaba listo para ser vendido. En el segundo año, se dieron cuenta de que usar al personal técnico para hacer ventas de alta gama a ejecutivos de nivel C era el peor modelo de ventas que se podía concebir. En general, y hay excepciones por supuesto, estos dos estilos de personalidad no hablan el mismo idioma. Las personas técnicas hablan de tecnología. Los compradores hablan de beneficios y cómo el producto potencial satisface necesidades. Yo cubría la brecha traduciendo el lenguaje técnico al lenguaje conversacional natural para que los compradores comprendieran mejor cómo se satisfarían sus necesidades. El trabajo estaba a 1 hora y media de mi casa, por lo que el CEO dijo que podía trabajar desde casa siempre que mantuviera actualizada la herramienta de gestión de ventas, es donde se guardan las notas del estado de cada prospecto, asistiera a reuniones importantes y me asegurara de que el equipo ejecutivo tuviera informes de ventas diarios. El primer mes hice el viaje diario de 3 horas porque necesitaba tener una interacción sólida y constante con todos los departamentos para formar rápidamente mi estrategia de ventas y desarrollar un nivel de confianza mutua con los jefes de sección. Una vez que tuve todo bajo control, estaba listo para lanzar mi plan de ventas. Mientras tanto, el CEO contrató a un VP de ventas, BitchBoss, que comenzó 4 días antes de que yo comenzara a trabajar para ponerme frente a los compradores. Era una VP que venía de la industria bancaria y tenía una larga carrera en ventas y marketing de productos financieros. La odiaba desde el momento en que llegó. No sabía nada sobre tecnología y pasé mucho tiempo tratando de orientarla, lo que no era ideal porque necesitaba trabajar en mi estrategia de ventas. La contrataron porque tenía una gran experiencia en obtener inversores financieros. De todas formas, seguí adelante. Viajé a un estado objetivo y pasé 19 días recorriéndolo en todas direcciones. Cuando regresé, tenía 17 contratos de compradores que sumaban alrededor de $2 millones en ventas. Mi CEO estaba muy contento. Avanzamos 6 meses y ahora trabajando desde casa, todo iba viento en popa. Las ventas eran fuertes. El CEO estaba feliz. Buenas cosas estaban sucediendo. BitchBoss había conseguido un inversor dispuesto a invertir $6 millones en la empresa y venían a la ciudad para una reunión de descubrimiento. Ella me pidió que condujera porque específicamente querían conocer a la persona de ventas. Segundos antes de entrar para la gran reunión, BitchBoss me aparta y me dice que necesito respaldarla en una mentira que les ha contado. Básicamente, duplicó mis números de ventas. Le dije que de ninguna manera iba a hacer eso. Ella dice que el CEO ha autorizado la mentira. Llegamos a la parte de la charla en la que el inversor está revisando mis números de ventas inflados en el prospecto, luego me pregunta directamente cuántas ventas hago al mes. BitchBoss está detrás de él agitando los brazos, pero yo no estaba de acuerdo y respondí sinceramente. Él mira el documento con recelo, que tiene el número falso listado, mientras ella me mira con cara de odio detrás de él. Nadie dice una palabra, silencio sepulcral. Pido ver el documento y los destinos se han alineado permitiéndome resolver el dilema. Explico que los 2 primeros números estaban invertidos, correlacionaban bien con mis ventas reales versus ventas infladas si se intercambiaban los 2 primeros dígitos. El inversor potencial está satisfecho y seguimos adelante. Cambio de marcha. Una semana después estaba reunido con el CEO en su oficina y se refirió a mis grandes tetas. No soy para nada tímida, pero me dejó atónita porque fue tan inesperado. Esa noche estaba charlando con mi mejor amiga que resulta ser abogada y le conté casualmente al respecto. Ella dijo que debería contarle al CEO para que pueda abordarlo. Pensando en prácticas comerciales inteligentes, decido contarle a BitchBoss, a quien reporto directamente como protocolo adecuado ya que no tenemos un departamento de recursos humanos aún. Nota al margen, también reportaba directamente al CEO como jefe ya que mi rol era una mezcla confusa de ventas y tecnología.
Al día siguiente, el CEO me llama y le cuento, diciéndole que no es gran cosa pero que se asegure de hablar con el CIO para que no vuelva a suceder. Dice que lo hará de inmediato. 2 días después, le vuelvo a hablar y el CEO aún no había hablado con el CIO porque los inversores estaban en la ciudad. Lo presiono gentilmente para que lo haga y casualmente menciono a mi mejor amigo que casualmente es abogado y fue quien me instó a contárselo porque cualquier buen CEO querría saberlo. Reitero que no estoy enojada ni molesta. La única palabra que escuchó fue abogado. Se volvió loco pensando que estaba metiendo a un abogado en el asunto. Ahora, este tipo era mi buen amigo. Habíamos trabajado juntos en 2 empresas durante años. Lo calmé, o eso pensé, explicándole que solo quería que hablara con el CIO. También le dije que no había involucrado a un abogado en esto, que estaba charlando inocentemente con mi mejor amiga que resulta ser una abogada penalista. Él parecía estar bien y colgamos. Al día siguiente estaba trabajando como de costumbre y recibo una llamada de un abogado que explica que la empresa la ha contratado respecto a mi denuncia de acoso sexual. Estoy confundida y le digo firmemente que ese no es el caso, que no tengo ninguna denuncia contra la empresa. Ella dice lo contrario, y ahí es cuando todo cambió, dramáticamente. El CEO estaba furioso conmigo por traer esto cuando los inversores nos estaban mirando. Su reacción marcó el tono que se filtró hacia abajo. La empresa comenzó a tomar represalias contra mí. BitchBoss ahora se dedicaba a hacer mi vida un infierno, olvidándose de informarme sobre reuniones importantes a las que se suponía que debía asistir, excluyéndome cuando estaba en la oficina, diciéndome que ya no podía ni siquiera hablar con el CIO, un problema ya que estaba vendiendo un producto tecnológico de varios millones de dólares que necesitaba su opinión y reportaba directamente a él como mi otro jefe, negándome unas vacaciones largamente planeadas y aprobadas, básicamente cualquier cosa que ella pudiera idear para fastidiarme, estaba trabajando con entusiasmo. Coincidiendo con esto estaba un grave problema de salud que desarrollé y que finalmente requirió cirugía. Mi enfermedad no tuvo impacto en mi trabajo ya que podía trabajar desde casa, lo que me facilitaba las cosas en cuanto a salud. BitchBoss luego decidió que necesitaba venir a la oficina todos los días a pesar de un viaje de 3 horas de ida y vuelta. Sé que estás pensando por qué no me fui, conseguí otro trabajo en otro lugar. Necesitaba el seguro de salud. No había forma de conseguir otro trabajo lo suficientemente rápido y tenía programada una cirugía compleja que requería 3 cirujanos para mi procedimiento. Mi médico me dio una nota para ellos que me liberaba de tener que hacer el viaje diario para poder seguir trabajando desde casa. Siempre que mi trabajo no sufriera, legalmente no podían obligarme a hacer el viaje diario, especialmente porque trabajar desde casa era parte de mi contrato de empleo desde el principio. La noche antes de mi cirugía, BitchBoss llama para decirme que han cancelado mi seguro de salud. Después de colgar con BitchBoss, colapsé en el suelo desmayada. Estaba muy enferma y mentalmente exhausta por todo el estrés. A la mañana siguiente, el CEO llama frenéticamente pidiendo hablar conmigo. Mi mamá se niega a dejarlo. Estoy de licencia oficial a partir de esa mañana y nos dirigimos al hospital. El CEO le había contado a su abogado sobre la cancelación de mi seguro de salud y ella lo reprendió fuertemente diciéndole que era ilegal. Inmediatamente restablecieron mi seguro. Durante las 2 semanas que estuve fuera, mi mamá encontró un abogado para mí, ya que estaba claro que estaban ocurriendo travesuras. Todavía los necesitaba como empleador porque no estaba en condiciones de buscar trabajo rigurosamente mientras me recuperaba. Resulta que todas las tonterías que me estaban haciendo son ilegales. Las empresas no están permitidas a tomar represalias contra los empleados cuando reportan actos nefastos contra ellos. Me reuní con mi nuevo abogado, quien dijo que tenía una excelente demanda por represalias y me aceptó como cliente. Dijo que debía seguir trabajando allí mientras él hacía su trabajo para permanecer dentro del protocolo mientras presentaba la reclamación ante la EEOC. Ahora es el momento de que regrese al trabajo. La empresa se había trasladado, planeado, durante mi ausencia y BitchBoss se negó a decirme dónde, así que no pude regresar al trabajo. El abogado de la empresa les dijo que tenían que decirme, así que BitchBoss me da direcciones incorrectas, haciéndome llegar tarde el primer día. Entro en la nueva oficina y parece como cualquier otro lugar excepto por una cosa. Hay un área amplia abierta directamente frente a la oficina de cristal del CEO con un solo escritorio en medio.
Bienvenido a mi nuevo escritorio. Además, ya no se me permitió hacer ventas. De hecho, no se me permitió hacer nada, en absoluto, punto. Habían contratado a un montón de gente nueva para la empresa y me trataban como a un paria. Resulta que Beach Boss había ido a ellos contando una serie de mentiras y si sabían lo que les convenía, se mantendrían alejados. Como no tenía nada que hacer pero no podía simplemente sentarme allí pareciendo tonta, trabajé en documentar todo lo que me estaban haciendo según el consejo de mi abogado. Fui meticulosa en tomar notas. Beach Boss comenzó a escribirme estupideces como no contestar mi teléfono en el primer timbre y por hacer preguntas durante reuniones de toda la empresa, pidiendo ver mi expediente personal al que los empleados tienen derecho legalmente aunque no tienen derecho a fotocopiar nada de él. Cada vez que me escribía, tenía que firmar el informe. Había un espacio para que yo respondiera, así que consistentemente escribía, no estoy de acuerdo con esta evaluación. La enfureció tanto que me volvió a escribir por escribir la declaración de que no estaba de acuerdo con ella. Hubo varias ocasiones en las que me llamó a su oficina y literalmente comenzó a gritarme a todo pulmón y con entusiasmo. Yo no me involucraba. Mi respuesta estándar a todo era, ok, lo que la dejaba apopléctica. En un momento dado, está a centímetros de mi cara gritando, su rostro enrojecido y yo simplemente estaba allí con una expresión soñadora imaginándola explotando una vena en su cabeza. La enfurecí con mi ecuanimidad. Sin embargo, estaba decidida a seguir adelante en este punto. No importaba qué nueva humillación me echaran. Lo tomé todo con una cara impasible. Luego fui a mi escritorio y lo documenté todo en mi cuaderno. Ella odiaba mi cuaderno, segura de que estaba haciendo exactamente lo que estaba haciendo. Documentando, pero como era mi propiedad personal, no podía quitármelo. Tenía que llevar todas mis pertenencias conmigo a todas partes, reuniones de toda la empresa, al baño, al almuerzo, porque una vez la sorprendí revisando el cajón de mi escritorio. En mi maldito bolso, aunque me dio una gran alegría escribir una nota que decía, vete a la mierda, que dejé en mi mochila y la arreglé para poder saber si ella entraba en ella. Lo cual hizo. Lo soporté todo con valentía, solo rompiéndome una vez al salir del trabajo. Mi abogado recibió muchas llamadas llorando durante este periodo. Finalmente llega el día en que mi abogado tiene lo que necesita y puedo renunciar. Mejor aún, él me aconseja que no tengo que dar un aviso de 2 semanas. Vuelvo del almuerzo y escribo mi carta con una sola frase, renuncio de inmediato. Lo llevo al tipo de recursos humanos, quien también participó en sus malas maquinaciones, y se lo entrego. Su boca forma una forma de O y se levanta a medias de su silla mientras lo lee. Levanto la vista y le doy una sonrisa y le digo adiós tan dulcemente como la torta, salgo por la puerta y conduzco a casa sintiéndome muy bien. Un mes después, mi abogado y yo estamos en la oficina de la EEOC junto con el CEO, Beach Boss y su abogado para que la EEOC pueda revisar mi reclamo. En mi estado, no puedes simplemente presentar una demanda contra una empresa por cosas como acoso y represalias. Las reclamaciones primero deben ser evaluadas por la EEOC y luego, si determinan que tienes suficientes motivos para presentar una demanda, emiten un documento de derecho a demandar. Mi abogado presentó mi caso de manera lógica y sincera detallando todas las pruebas. Le llevó 40 minutos pasar por todo. Luego presentaron su lado con acusaciones de mi mal empleo junto con sus pruebas, que eran todos los extensos informes que Beach Boss había escrito. La EEOC pregunta sobre la cronología de los informes preguntando si fueron antes o después de que ocurriera mi reclamo. Beach Boss, con una sonrisa autosatisfecha y arrogante, dice que todos fueron antes de mi reclamo según las fechas en cada documento. La señora de la EEOC mira a mi abogado. Mi abogado me mira, yo miro a Beach Boss y tranquilamente saco mis copias de los documentos. Mientras se los entrego a la señora de la EEOC, Beach Boss ladra, no se supone que ella tenga esos, son propiedad de la empresa. Le muestro a la señora de la EEOC que las fechas han sido claramente alteradas por Beach Boss. Ella hizo copias con las fechas en blanco y luego las retrocedió. Cuando me escribía, tenía que llevar el documento personalmente al CEO para ponerlo en mi expediente personal. En el camino, sin embargo, me detenía en el fotocopiador y sacaba copias. Ella nunca supo que estaba haciendo esto. Se podría haber oído caer un alfiler. La señora de la EEOC revisa las copias y luego las coloca lentamente sobre la mesa.
No dijo nada durante mucho tiempo, luego habló. Puedo recordar sus palabras exactamente hasta el día de hoy. He visto muchos maltratos y actos ilegales tanto por parte de empleados como de empleadores, incluidos documentos falsificados o alterados, pero nunca he visto a alguien tan increíblemente estúpido como para presentar documentos que se desmienten tan fácilmente. No solo los empleados tienen derecho a recibir y conservar una copia de las advertencias formales, sino que al leer estas ridículas acusaciones, es obvio que estás tratando de fabricar tu caso. Continuó diciendo que tenía un caso claro para una demanda y, además, que lo ganaría. Recomendó que su lado fuera a otra habitación y determinara una cantidad de liquidación para pagarme de inmediato o correr el riesgo de la demanda. Fueron a una oficina cercana y pude escuchar cómo el abogado los regañaba. Palabras que escuché incluyeron: me mintieron a la EEOC, presentaron documentos falsos, violó muchas leyes, encuentren un número lo suficientemente grande para pagarle para que esto no vaya a la corte porque perderán. Regresaron con una oferta de $50.000 que aceptamos. Mi abogado y yo nos fuimos y luego hicimos un baile de touchdown en el estacionamiento. Mirando hacia arriba en la ventana de la EEOC, pude ver a Beach Boss en la ventana mirando miserable y llorando. Acababan de despedirla. Esa fue mi venganza del año 1. No soy una persona odiosa. Me enojo y lo supero. Pero, para Beach Boss, cultivé el odio y prometí vengarme algún día, así que la mantuve bajo vigilancia, y descubrí que abrió una empresa de marketing financiero después de ser despedida. Luego esperé un año antes de llevar a cabo mi pequeña delicia. Durante los últimos 18 años, he llevado a cabo un maravilloso y refrescante proyecto. Cada año voy a su sitio web y anoto todas las direcciones de correo electrónico y números de teléfono laborales de los empleados. Luego los suscribo a todos para obtener más información, de lugares como escuelas en línea, compañías de seguros en línea, todas esas organizaciones agresivas de mierda que mantienen tu información de contacto más tiempo que una maldición gitana mientras intentan venderte cosas. En los últimos años, los he suscrito a un servicio de bombardeo de correo electrónico donde el servicio toma la dirección y la suscribe instantáneamente a miles de boletines informativos, solicitudes de más información y otros compradores en línea de direcciones de correo electrónico para servicios de marketing. Lo probé con un correo electrónico desechable y causa estragos en tu bandeja de entrada con miles de correos electrónicos recibidos en segundos y nunca paran de llegar. Literalmente tienes que cerrar el correo electrónico porque no se puede salvar. Cada año, cuando voy a recoger la información de contacto, todos los correos electrónicos han sido cambiados a nuevos. El año pasado, mi prima consiguió un trabajo en el mismo edificio. Solicité su ayuda y se aseguró de hacerse amiga de una recepcionista que trabajaba para Beach Boss. Después de llevar a cabo mi plan anual, mi prima fue a almorzar con ella. La recepcionista estaba de mal humor y explicó que toda la organización estaba en caos porque el departamento de tecnología tuvo que volver a hacer todos los correos electrónicos. Sigue sucediendo una y otra vez y nadie puede entender por qué. Dijo que la dueña, Beach Boss, tuvo que cambiar su número de teléfono celular 3 veces debido a todos los mensajes de texto y llamadas telefónicas que recibía cada vez que volvía a suceder. A veces Beach Boss tendría su número de teléfono en el sitio web, que yo por supuesto suscribía todo lo bajo el sol. La mejor parte para mí fue escuchar cómo perdió un mega cliente porque sentían que la empresa estaba en demasiado caos tan a menudo. El pensamiento de esto me mantiene cálido y acogedor por la noche, y duermo muy bien. Editar, olvidé una parte del cuento. Un reditor mencionó que si el inversor se hubiera retirado, habría sido un buen giro. Eso me refrescó la memoria. El inversor sí se retiró. Una vez que dejé la empresa, no pudieron duplicar la misma escala de ingresos por ventas que yo había estado generando y el inversor se puso nervioso. La empresa logró el éxito, sin Beach Boss ni director ejecutivo, pero les llevó mucho más tiempo debido a este fiasco. Si te gustó este vídeo, regálanos un me gusta y te invitamos a suscribirte para que así no te pierdas de ninguno de nuestros nuevos videos.